¿Someterse a las autoridades u obedecer a Dios antes que a los hombres? Conversamos sobre las políticas de la fe entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, una conversación semanal sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana que tenemos regularmente Guillermo Serrano, Elsa Masón y tu servidor Gerson García. Queremos animarte a que te suscribas a nuestra conversación en tu plataforma de podcast favorita. Puedes buscar mayor información en radiomoody.org sobre cómo suscribirte a ese podcast y acompañarnos regularmente. Visítanos en radiomoody.org. Bueno, a la luz de los sucesos del 6 de enero, cuando el Capitolio de Washington, sede del Congreso norteamericano, fue ocupado ilegalmente por insurgentes de extrema derecha instigados por el presidente Donald Trump, consideramos la actitud propuesta por el Evangelio ante el poder político. Algunas de las fotografías del asalto muestran insurgentes cargando lo que en Estados Unidos se conoce como la bandera cristiana, que se puede observar en muchos lugares de culto protestantes en este país y quizás en otros países de América Latina. Al parecer, algunos extremistas, conspiracionistas y supremacistas blancos, grupos más prominentes entre los insurgentes, creen que, entre otras cosas, están defendiendo valores cristianos. Eso no es ni nuevo ni exclusivo de Estados Unidos. A lo largo de la historia del cristianismo, sus fieles se han debatido entre la obediencia y sujeción a los gobernantes y la idea de defender la fe con las armas si es necesario. En nuestra conversación consideramos algunos artículos aparecidos en distintas publicaciones cristianas que giran justamente alrededor de esas ideas. Christianity Today, un semanario norteamericano cristiano, presenta tres perspectivas un tanto diferentes la una de la otra sobre las actitudes políticas de la mayoría de los llamados evangelicals. El primero de los artículos, escrito por Daniel Bennett, se titula, y aquí traducimos, Necesitamos ser mejores perdedores. A mí no me gusta perder y considero que este artículo va contra todas las teorías que yo, esgrimía acerca de cuál es mi posición. Así es que no estoy seguro si voy a comentar sobre este tema. Pero yo creo que justamente ese es el problema, Guillermo, porque a ninguno nos gusta perder. Pero la participación democrática implica que en algunos momentos nuestro candidato no gana. Y que vamos a vivir por unos años bajo un gobierno con el que pudiéramos no estar de acuerdo. Pero justamente esa es la esencia de la democracia. Pero yo creo que también durante estos últimos meses hemos escuchado una retórica desde el líder de la Casa Blanca diciendo que él no perdió, de que hubo fraude en las elecciones y sus seguidores, muchos de ellos evangelicals, están creyendo esas declaraciones. No es acerca de aceptar que se perdió, sino en este caso personas que creen que no perdieron, están luchando por lo que ellos consideran que es su justa victoria. Y ese es otro problema, ¿no? Más que aceptar el que hemos perdido, digamos así. Bueno, el artículo está también hablando acerca, en forma muy, muy directa, acerca de la actitud de que las elecciones de presidente norteamericano fueron arregladas, fueron timadas, fueron de alguna manera amañadas para que ganara Biden y que entonces hubo un robo de la elección a los votantes o a los votos del presidente Trump, lo cual cuando fue de alguna manera denunciado en los tribunales, nunca tuvo ningún tipo de aceptación porque no hubo pruebas. Entonces ahí está el problema. La gente que cree que ganó nunca va a aceptar que perdió. Ese es parte del problema que está de alguna manera citando el artículo, ¿no? El segundo artículo de Christianity Today, escrito por Tish Harrison Warren, pensando en que el día del asalto al Capitolio fue el 6 de enero, Epifanía, o popularmente Día de los Reyes Magos, dice, adoramos con los magos y no con MAGA, en referencia al acronismo Make America Great Again, el eslogan de campaña de Donald Trump. En inglés suena gracioso que está pegándole derechamente al hecho de que nosotros adoramos justamente con los que adoran, pero no tenemos esa idolatría por un partido, por una ideología o por un sistema que nosotros sabemos está formado por humanos y que es falible, que puede fallar en cualquier momento. El tercer artículo de Christianity Today de Daniel Harrell, en tonos editoriales, se titula Servimos los propósitos de Dios, no la política de los hombres, quizás con una actitud un tanto escapista. Bueno, la actitud escapista ha sido tradicional en un gran segmento de las religiones, no solamente en el cristianismo, porque no podemos culpar solamente a los cristianos. Sin embargo, en el momento en que las papas queman, la gente comienza a distanciarse. Yo creo que esta es la actitud que están tomando muchos cristianos y muchos religiosos
cuando se dan cuenta que han abrazado una causa que ya está más allá de la cuestión religiosa, es una cuestión política, humana, frágil y fallida. Por otro lado, mejor tarde que nunca, si llevó un caso de estos, ¿no? De irrumpir en el Capitolio, a que personas que antes seguían estos ideales, ¿no? Del conservatismo en sus extremos, como lo llevó la actual administración, y ahora están diciendo, no, yo no puedo seguir con esto, si es esta la forma en que va a seguir triunfando, ¿no? El partido que está actualmente en el poder, yo no puedo seguir así. Entonces, yo creo que es bueno darle valor también a las personas que recapacitan y ojalá que empiece a reinar un poco más de cordura en esto de la cuestión política, sobre todo cuando tiene que ver con personas de fe involucradas. Y como nos recordaba Guillermo, Elsa, realmente esta es una conversación que no es nueva y yo incluso añadiría que no es una conversación exclusivamente norteamericana a la luz de los hechos recientes políticos en este país donde se produce la conversación entre amigos, que realmente es algo que se ha discutido en la historia de la Iglesia y que parece que en su raíz bíblica pudiera definirse entre estas actitudes o un espectro de actitudes que gira desde sométete a la autoridad puesta por Dios, que Pablo nos recuerda a los romanos, a las palabras de Pedro ante el concilio y ante las autoridades judías de Jerusalén de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso nos ha tirado a los cristianos a lo largo de la historia en una tensión y en un dilema que realmente en ocasiones es muy difícil de resolver. Desde un punto de vista histórico, teológico, en realidad hay que entender la diferencia entre Pedro y Pablo. Pablo, cuando escribe la carta a los romanos y dice que hay que someterse a las autoridades, tenemos que entender la psicología de Pablo, que es un hombre formal y formalista, que viene de un grupo religioso que eran los fariseos y que observaban la ley, y esta la llevaban hasta sus últimas consecuencias. El formalismo No se le escapa. no se abandona tan fácilmente. Pedro, sin embargo, era un pescador totalmente rudimentario, en donde para él lo más importante era actuar de acuerdo a la conciencia, de acuerdo a lo que él pensaba que era su espíritu libertario, y por eso él dice, en forma muy, muy única, dice, es mejor obedecerle a Dios antes que a los hombres. Es decir, hay dos posiciones que tienen que ver con el trasfondo de las personas. También debemos recordarnos de que fue Pedro, líder de la iglesia de su tiempo, quien tomó la espada y le cortó la oreja a uno de los que venían a apresar a Jesús, ¿no? Por defender a su líder, por defender a su Mesías. Y sin embargo, Jesús le dijo, deja la espada. Vamos a hacer la voluntad de Dios, pero no de esta manera. Pero a lo largo de la historia de la Iglesia, el desarrollo teológico que vemos en la Edad Media nos habla, por ejemplo, de la guerra justa, de la guerra que se puede hacer en el nombre de Dios, o del príncipe como defensor de la fe, que son conceptos de los que no escapamos hasta el día de hoy. Mucha de la retórica que hemos visto entre grupos religiosos en apoyo a presidentes, no solamente en los Estados Unidos, pero en nuestra América Latina, tienen que ver con el hecho de que este es el candidato de Dios, es el defensor de la fe y que por tanto merece nuestro apoyo tácitamente sin importar otras consideraciones. Jesucristo, cuando habla acerca de nuestra responsabilidad ante las autoridades, es cierto, habla de respeto, habla de sometimiento, pero también habla de una libertad que el creyente debe tener en cuanto a su propia conciencia. Es decir, aquí no se trata de hacer necesariamente lo que la autoridad diga cuando esto va contra aquello que puede ser primero y sagrado, como puede ser la adoración a Dios, por ejemplo. Pero entonces el creyente siempre está en esta encrucijada. ¿Cómo actuaría uno si estuviera viviendo al lado en los tiempos de Jesús? ¿Qué es lo que él haría, por ejemplo? Así que la tensión está ahí siempre para los creyentes, creo yo. Creo que ha sido muy fácil por muchos años el dejar nuestro propio discernimiento atrás y dejar que otras personas piensen por nosotros y hablen por nosotros, ¿no? Y nos indiquen el camino a seguir. Y nosotros tal vez decimos, ellos saben mejor que yo. Y nosotros los hemos seguido a los líderes antes de discernir lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en nuestros corazones y en nuestra mente y hablándonos en nuestra alma. Creo que es muy importante por eso lo que nos indicaba el gran reformador, ¿no? Martín Lutero
de discernir en nuestro propio espíritu y de leer nosotros mismos la Biblia y permitir que ese Espíritu Santo que habita en nosotros nos enseñe y nos guíe. ¿Qué sucedería entonces cuando nos encontramos los de derecha y los de izquierda en la misma congregación? Los que favorecen a Trump y los que votaron por Joe Biden en la misma congregación. Los que son pobres y los que son ricos en la misma congregación y por tanto tienen distintos encares ante cómo manejar las políticas fiscales del país. ¿Qué debe suceder en la iglesia para que la iglesia deje de estar politizada? Eso me recuerda un cuartel de los bomberos en un pequeño pueblo chileno en donde los bomberos eran voluntarios. Y había un letrero a la entrada que decía: aquí no se habla ni de política ni de religión, para que hubiera realmente un sentido de unión al ir a apagar un incendio, ¿no? Pues sí. Entonces, yo creo que las iglesias deben dejar al lado la discusión de cuestiones que son temporales cuando se está en el acto de cúltico, de adoración, de cánticos, de oración, de escuchar, ¿verdad?, lo que la palabra tiene que decir en un momento determinado. Y la gente, una vez terminado el servicio, tiene todo el derecho del mundo a expresar su opinión con el respeto que sea necesario, sin que esto lleve a una división, a un apartamiento, porque realmente debe entenderse que las cuestiones políticas son temporales. Uh-huh. Uno tiene derecho a una opinión, pero no tiene derecho a causar una división. Aunque uno puede ser ardorosamente político y defender una causa, tiene que tener también el espacio de respeto a las ideas que el otro pueda tener. Cuando la iglesia era joven, ¿no? Jesús había partido y los Hechos de los Apóstoles nos dice que surgieron diferencias entre ellos, entre la iglesia misma, y tuvieron que ir a los líderes para que decidieran por ellos a ver cómo se iba a resolver el asunto. Fue con oración, fue con ayuno, fue con esa sumisión de decir: Señor, indícanos el camino, ¿qué es lo que tú quieres que se haga en esto? Y Dios les respondió, Dios les dio ese mismo discernimiento al cual nos hemos referido para seguir por el camino indicado por Dios, ¿no? Y hemos perdido por el deseo de seguirnos afiliando a un solo lado de la política, hemos perdido mucho esa voz profética de reconocer las propias faltas, y yo creo que esta es una de las lecciones que hemos aprendido en los últimos días. Y yo creo, Elsa, que te voy a emplazar a ti y a Guillermo a que hablemos quizás en nuestra próxima conversación acerca de esa palabra profética que interesantemente en el Antiguo Testamento se materializa ese juicio de Dios que viene a través de esa palabra profética por la falta de sensitividad social, por la corrupción financiera, judicial y política que se experimentaba en el pueblo de Israel, cosas que afectaban la vida de los israelitas. Así que me gustaría que habláramos de eso un poquito porque es un tema amplio y que puede de alguna manera guiarnos a un entendimiento más claro de cuál debe ser la actitud de la persona de fe cristiana ante estas situaciones políticas, que es lo que hemos tratado de hablar en el día de hoy. Y por supuesto entendemos que no vamos a cubrir esto fehacientemente y como quizás merece, que estamos comentando someramente y expresando algunas ideas y algunas opiniones, y queremos invitarte a ti, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a que también tú participes con tu opinión, con tu comentario. Puedes hacerlo visitando nuestra página en internet en radiomoody.org. También puedes encontrarnos en Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos animarte a que te suscribas a nuestro podcast. También puedes encontrar información en esa misma página de internet, radiomoody.org, de cómo suscribirte regularmente y cómo disfrutar de esta conversación en cada momento. Así que te animamos a que lo hagas, no te pierdas ninguna de nuestras conversaciones, interactúa con nosotros, valoramos mucho tu opinión. Y queremos agradecer mucho el tiempo que nos han dedicado Elsa y Guillermo en conversar sobre temas difíciles con nosotros y esperamos poderlo hacer próximamente. Queremos darte las gracias también a ti por habernos acompañado y participar de esta conversación entre amigos. Hasta que nos volvamos a encontrar, te deseamos que pases un buen día y que Dios te bendiga.